Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por venir aquí a esta sesión donde vamos a hablar sobre las nuevas visiones de la movilidad urbana. Tenemos hoy un panel muy distinguido, empezando por la representación del Ministerio a cargo de José Alfonso Gálvez, como director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Movilidad Sostenible. Seguirá Olatz Yarza, como concejala de Movilidad y Transporte Sostenible. Nos vendrá a hablar de la red de ciudades por la bicicleta en su rol de vicepresidenta. Seguirá Luis Alejandro Pérez, el director de planeamiento del Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo, quien nos vendrá a hablar sobre movilidad segura. Le seguirá Íñigo de la Serna, como director general de Madrid Green Urban Mobility Lab, que nos hablará sobre nuevas tendencias de movilidad. Y finalmente Cristina López, como directora técnica del Observatorio de Movilidad Metropolitana de la Universidad Politécnica, sobre precisamente las 2 décadas que se lleva observando la movilidad urbana. Yo tenía que abrir, ¿no?, como moderador, como dinamizador. Me presento. Soy Enrique Huertas y soy director gerente de Colin Buchanan Consultores S.A. Somos una consultora de movilidad y en realidad justo se cumple 60 años desde la publicación de un documento, de un libro. Vengo a hablar de mi libro que nos vio nacer, que se llama Tráfico en las ciudades, también conocido como Informe Buchanan. Lo redactó Sir Colin Buchanan a petición del Ministerio de Transporte británico en un momento en el que se empieza a percibir como un problema muy importante para las ciudades, bueno, pues la proliferación del coche. Las ciudades que nunca antes habían siquiera contemplado que los automóviles llegasen a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, vieron cómo lo que hoy venimos llamando externalidades de la movilidad empezaban a tomar un impacto desde la propia calidad de vida de las ciudades, contaminación, ocupación del espacio, hasta la propia seguridad vial. Colin Buchanan fue un visionario, de alguna forma compartía muchos de los principios que otros visionarios del territorio, de la ciudad, como a lo mejor César Manrique, ya empezaban a adivinar sobre lo que vendría a ser la movilidad del futuro, la que hoy tenemos. Han pasado 60 años desde entonces y estamos aquí para hablar de esas nuevas barreras, de esas nuevas, retos a los que nos tenemos que enfrentar. Tenemos nuevas formas de movilidad, tenemos unas ciudades cambiantes donde las tensiones por el suelo cada vez son mayores. De esto queremos hablar hoy y no me voy a extender más. Como digo, estoy muy contento de poder dinamizar este panel y vamos a dar ya paso directamente con José Alfonso Gálvez. Adelante. Sí. Bueno, buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer la invitación al Foro de las Ciudades para participar en esta mesa, en este debate, y también agradecer a Enrique que haya empezado haciendo mención a Sir Colin Buchanan, porque una de las conclusiones principales de ese informe, a las que llegaba como respuesta al Ministerio de Transporte, era que no había capacidad física para meter más coches en las ciudades. Entonces, esto lo decía en los años 60, hace ya bastante tiempo atrás, y sin embargo hoy en la mesa que nos incumbe tenemos como título Nuevas visiones sobre la movilidad urbana.
Y en este sentido quería traer aquí algunas ideas fuerza, sobre todo para generar un poco de debate de cuál tiene que ser esa visión de futuro o cuál es el futuro de las ciudades. Lo primero de todo es que tenemos un tablero de juego que está altamente definido y que es el espacio público. Aquí podemos ver dos ortofotos que lo que vienen a demostrar es que esos pequeños hilitos que hay entre todas las edificaciones son el espacio que tenemos que repartirnos las personas para saber cómo queremos que sea esa visión de futuro de la ciudad. Y evidentemente es un tablero de juego acotado en el que tenemos poca capacidad, sobre todo en la ciudad consolidada, para poder cambiar. ¿Qué es lo único que podemos cambiar? Las reglas de juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo queremos configurar el espacio público? Evidentemente, cuando queremos fomentar que haya un mayor uso del vehículo privado, pues deberíamos de apostar por calles donde ese 70% que actualmente nos dicen las cifras va dedicado a la circulación del vehículo o al propio aparcamiento, o buscamos otro tipo de ciudad donde el vehículo no sea el protagonista y podamos fomentar la movilidad activa o incluso hacer como columna vertebral que el transporte público sea parte de ello. Y toda esta reflexión inicial de lo que es el tablero de juego y de lo que son, por otro lado, las reglas del juego, viene a colación de lo que son los datos. Cuando queremos tener una nueva visión de futuro de las ciudades, lo primero que tenemos que atender son a las cifras, qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades y en base a ello poder tomar decisiones que nos ayuden a hacer una mejor ciudad. Traigo un ejemplo de cuál es el reparto modal en las principales ciudades que tenemos en España, donde vemos que el protagonismo del vehículo privado es residual, es decir, el coche y la moto, excepto en ciudades como Málaga, Palma de Mallorca u otras que son un poquito más pequeñas, que sí que tienen un mayor protagonismo, bien porque tienen un fuerte peso turístico y tienen otras connotaciones, el vehículo privado es residual, no es protagonista. Sin embargo, como decía al principio, el 70% del espacio público lo estamos dedicando directamente a un uso que no es mayoritario. Y eso hay que tenerlo también muy presente porque hay situaciones en las que perdemos de vista los datos. Otro dato importante es que en torno al 56% de la población en España es la que dispone de carné de conducir, pero eso no va directamente ligado con que también tenga un vehículo para hacer uso de él diariamente. Por tanto, si no es mayoritario el uso del vehículo privado en las ciudades, si la mayoría de la población no tiene acceso a un vehículo privado para hacer uso de él, ¿por qué no estamos transformando la movilidad de nuestras ciudades en un derecho? En un derecho que tiene que ser en razón de fomentar la movilidad activa a pie y en bicicleta y sobre todo el transporte público. Y luego otra reflexión e idea fuerza es que muchas veces queremos escondernos bajo una cortina donde creemos que la tecnología va a ser la salvadora de todos nuestros problemas. Y evidentemente la tecnología no es una solución exclusiva. La tecnología es un elemento muy importante que nos permite tener aplicaciones para entender mejor el transporte público, para acceder de forma mucho más fácil al transporte público, pero pensar que, por ejemplo, el cambio tecnológico en lo que es el motor de combustión por el motor eléctrico no nos va a solucionar el resto de externalidades que tiene el uso masivo del vehículo privado y eso es una evidencia que podemos constatar en los accidentes de tráfico que se producen diariamente, vuelvo a insistir en el uso del espacio público, etcétera, etcétera. En esa línea, desde el Ministerio, aunque no tenemos competencias para intervenir en lo que es el ámbito urbano y metropolitano, sí que se han elaborado una serie de estrategias y de planes de financiación para tratar de fomentar y dar ese impulso a lo que la movilidad tiene que ser entendida como un derecho. Algunos ejemplos de ello es la estrategia de movilidad sostenible, de movilidad segura, sostenible y conectada, la estrategia estatal por la bicicleta o el plan de recuperación que ha dado lugar a una investigación
inversión de más de 1.500 millones de euros en entidades locales para hacer medidas que fomenten la movilidad sostenible. Igualmente también se ha hecho una apuesta muy importante por el transporte público, haciendo una inversión como nunca se había hecho en la historia de España para poder abaratar el precio de los títulos multiviaje y de los abonos, y lo que sin duda esperamos que sea un nuevo paso en esa revolución para garantizar el derecho a la movilidad, que es la Ley de Movilidad Sostenible, que esperamos que esté aprobada para final de año. Y sin más, esto es un poco las ideas fuerza y la reflexión que quería compartir. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Olatz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa, y para mí, para la ciudad de Donosti San Sebastián, es un orgullo poder presentar aquí los avances que hemos hecho durante los últimos años. Y más si cabe, es un orgullo hablar hoy en nombre de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, porque bueno, me parece que es una red que está trabajando de manera muy seria por ganar esos espacios para el uso de la bicicleta. Sin duda, movilidad activa, sostenible, saludable, bueno, lo tiene todo, pero lo tiene todo menos el espacio que necesita probablemente. Bueno, si me permiten, esta primera diapositiva solamente por si... Uy, ya se me ha ido. Es la última campaña que hicimos desde la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, el día 3 de junio, el Día Mundial de la Bicicleta. Somos 149 ciudades, territorios que participamos en esta red. Y el objetivo es claro, es tratar de tener unas ciudades 100% ciclables. Un objetivo que nos va a costar muchísimo alcanzar, un objetivo en el que apostamos porque a todos aquellos lugares en los que podamos llegar en un vehículo privado lo podamos hacer también en bicicleta. El objetivo de la red es sobre todo ayudarnos mutuamente, compartir experiencias, saber qué está haciendo el vecino de al lado y si eso es aplicable o no en nuestras ciudades, cómo lo podemos hacer, la gestión administrativa. Hay mucho trabajo que hacer y bueno, pues es lo que esta red está trabajando. Como pilares estratégicos, los tenéis en la diapositiva, está el promover el compromiso institucional a favor de la bicicleta, orientar la planificación técnica y estratégica, difundir el propio trabajo de la Red de Ciudades por la Bicicleta, inspirar la acción y reconocer el esfuerzo. En este compartir experiencias es fundamental. Queremos difundir de forma constructiva el uso de la bicicleta, promoverlo, por supuesto, ya desde el ámbito educativo, desde pequeños, incentivar el uso de la bicicleta en el acceso al trabajo, y ahí tenemos, la verdad, que ejemplos preciosos de personas que estaban un poco asustadas en ese uso de la bicicleta y bueno, con mucha didáctica, paciencia, enseñanza, hemos conseguido que personas que jamás hubiesen pensado que podían llegar al trabajo en bicicleta lo hayan hecho, y cada una de las experiencias personales es un triunfo en este caso. Por supuesto, promover la ciclologística. Es complicado porque necesitan sus espacios, no es fácil la distribución de mercancías de esa última milla. En Donosti estamos trabajando muy seriamente en este ámbito, pero la verdad es que resulta tremendamente complicado. Queremos también, evidentemente, facilitar la intermodalidad entre la bicicleta, el transporte público y promover el cicloturismo como motor económico local y regional. Como les decía, somos aproximadamente, casi 150 socios, somos 149. Si alguno de los que están aquí quiere participar, estaremos encantados de que pueda participar en esta red. La presidencia la tiene en este momento el área metropolitana de Barcelona y las vicepresidencias nos corresponden, bueno, primero yo, al Ayuntamiento de Donosti San Sebastián, y está también el Ayuntamiento de Málaga, el de Bilbao y el Ayuntamiento de Sevilla. Compartimos congresos, jornadas, formación,
los socios tienen opciones de biciregistros, a la difusión de actividades, asesoramiento técnico. Bueno, la verdad es que la red es una red muy activa, que lo dicho, se basa en experiencias y en ayuda mutua para poder seguir adelante. La red de bicicletas trabaja, de Ciudades por la Bicicleta, cada ciudad, cada territorio trabaja a su ritmo, y en el caso de Donostia, San Sebastián, llevamos ya 35 años tratando de hacer esos cambios de hábitos, esos cambios de movilidad que creemos que son fundamentales en la movilidad del futuro. Hablamos de una movilidad equitativa, segura, limpia y efectiva. Y si unimos esto con la red de bicicletas y lo unimos además a Donosti, es curioso porque Donosti no es una ciudad cómoda para andar en bicicleta. Tenemos que tener en cuenta que la mitad de San Sebastián, el 50% aproximadamente, vive en una zona llana, pero nos lindamos al norte con el mar y al sur, este, oeste tenemos montaña. Entonces, la mitad de los barrios de las zonas residenciales están en colina, así que es difícil apostar por un uso de la bicicleta intensivo cuando tienes cuestas para llegar a casa. En cualquier caso, Donosti lleva muchos años ya trabajando en la red ciclista, y hoy, a día de hoy, tenemos 67 kilómetros que componen la red en una ciudad pequeña en extensión, con 188.000 habitantes en este momento, así que bueno, consideramos que es una red ciclista aceptable, diría que incluso buena, aunque tenemos todavía mucho margen de mejora. Voy a tratar de llevar a ejemplos prácticos y muy visuales el trabajo que se ha ido haciendo, no solo por la bicicleta, la apuesta clara es por la movilidad activa, la movilidad peatonal, bicicleta y sobre todo el transporte público. Creo que los tres elementos tienen que ir de la mano en todo momento. No creo que se pueda apostar por una movilidad activa sin tener un soporte de transporte público, o una bicicleta sin tener el transporte del autobús, o también de iniciativas de transporte vertical, que en nuestro caso son imprescindibles. Voy a ejemplos concretos, antes y después. Las primeras fotos es el barrio del Antiguo. Podéis apreciar que nos hemos comido literalmente un carril de circulación para ganar un espacio peatonal, de estancia, y es, aunque en las fotos no lo parezca, es una zona de un tráfico bastante intenso que la alternativa que se ha dado al vehículo privado no ha causado ningún tipo de trauma. El barrio está contento. Siempre nos asustamos ante estos, ¿cómo voy a quitar un carril de circulación? ¿Cómo quito una banda de aparcamiento? Y es verdad que al inicio las asociaciones vecinales son muy críticas con este tipo de acciones, pero cuando llega el momento y se habitúa, al final esto quizás es más un cambio, más que de movilidad, es un cambio cultural y de costumbres. Se agradecen estas zonas que ganamos al peatón o incluso a la bicicleta. En la segunda foto de la calle Misericordia es una actuación que hemos llevado a cabo hace escasos meses, y es solamente un ejemplo de urbanismo táctico en el que no hemos podido esperar a tener el presupuesto para poder hacer una peatonalización como Dios manda en esa zona, y a través de urbanismo táctico y a petición de los vecinos se ha dado a la calle, bueno, pues otra personalidad, y en este momento pues la circulación de los vehículos está prohibida, y en este caso, por ejemplo, no como en el primero, en este caso se ha respondido a una petición muy concreta de los vecinos, que saben que llegará el presupuesto y que haremos una peatonalización bien hecha, pero por el momento con estas actividades de urbanismo táctico se pueden conseguir, que tampoco hay que gastarse un dineral para tener por lo menos para poder dar esos primeros pasos. El Paseo de la Concha, no sé si conocéis Donosti, es nuestro gran marco incomparable. Yo recuerdo cuando el Paseo de la Concha tenía 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. El primer paso fue hacer un bidegorri, le llamamos nosotros, un carril bici. Es hacer el bidegorri comiéndonos un carril, eliminando un carril de circulación. Y ya el siguiente paso ha sido más ambicioso. Hemos ampliado la acera porque la densidad peatonal de disfrute de la bahía es muy importante. Entonces ya hemos ido a una ampliación de acera, un carril bici protegido, bien protegido del tema de circulación, y solamente hemos dejado un carril en cada uno de los sentidos. Y la ciudad
aunque repito, al principio fue muy reticente, hoy en día no nos hacemos a la idea de lo que teníamos y lo que tenemos. Lo que hemos logrado es importantísimo. La calle San Martín es un eje principal, era un eje principal de circulación. Era la arteria principal que... Un minuto, vale, voy rapidito. Era la arteria principal que cruzaba de lado a lado la ciudad. Nos hemos encontrado con una obra ferroviaria que nos ha abierto un ámbito de oportunidad y hemos conseguido cerrar absolutamente al tráfico una zona central de esta calle y ha perdido su sentido de eje, así que hemos ganado un carril bici, hemos ganado un carril bus, hemos dejado un carril de circulación. Bueno, son múltiples los ejemplos que traía, no sabía yo que me iba a ir tan larga. Bueno, traía muchos ejemplos. Sí quiero hacer hincapié en el servicio de alquiler de bicicletas. Donosti llevaba muchos años apostando, no lo conseguíamos. A la tercera ha sido la vencida. Hemos conseguido un sistema de bicicleta pública de alquiler que tiene un éxito bárbaro. Es desde luego el elemento estrella, vamos a decir, de las últimas legislaturas. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Aparcamientos seguros para bicicletas. Trae muchos ejemplos. Movilidad vertical imprescindible si queremos apostar por la bicicleta o por la movilidad peatonal. Y bueno, todo esto evidentemente con mucha planificación, poco presupuesto, pero nada, solamente decir que creo que hay formas de poder avanzar. No llegamos a todo aquello que queremos hacer, pero con un poquito de tiempo estoy segura de que lo conseguiremos. Bueno, pues ya está. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Olatz. Luis Alejandro, cuando quieras. A ver. Esa parte social sí. Muchas gracias, buenas tardes. Vengo desde Santo Domingo, República Dominicana. Vengo a exponerle un poco nuestra vivencia y lo que nosotros hemos pasado en el trabajo que hemos intentado hacer con todo el tema de la movilidad, sobre todo la movilidad sostenible. Vamos a hablar de bicicletas, peatonalización, patinetas y demás. Y en ese transcurso hemos tenido prácticamente 10 años de proyectos fallidos, entre proyectos de ciclovía, planificados, analizados, incluso con el apoyo de agencias externas. Y siempre nos preguntamos por qué al final en la ejecución, por más que lo planifiquemos y lo visualicemos, el proyecto fallaba. Y es aquí donde viene la gran controversia. Mientras todos hablamos de movilidad y de fomentar movilidad, nosotros en Santo Domingo hicimos un stop, hicimos un pare de hablar de movilidad y pensar en la seguridad vial. Porque la movilidad o los proyectos de movilidad no se daban por el miedo que tenían las personas de hacer uso de los espacios públicos para la viabilidad. Y aquí hablo un poquito de ese diagnóstico. Cuando nosotros nos pusimos a analizar los datos sobre la seguridad vial, nos dimos cuenta que tenemos siniestros viales y tenemos accidentes de tránsito. Ambos se generan por medio de un vehículo en movimiento, ambos generan daños a la persona y al sistema de transporte, ambos ocurren en las vías en las que todos tenemos acceso. Sin embargo, el accidente no es prevenible. El siniestro vial es un evento que podemos prever y por ende trabajar con él. Es por esto que en ese proceso nos pudimos dar cuenta que el exceso de velocidad que teníamos en nuestras vías, por números de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que el exceso de velocidad es entre el 30 y el 40% de los siniestros viales, así como la conducción en los efectos de la droga y del alcohol. Estos dos números son fundamentales porque no solamente afectan la movilidad, sino que afecta obviamente la salud pública. Y basándonos en estos dos números, en República Dominicana
nos dábamos cuenta que por cada 100.000 personas que morían, 65 morían en accidentes viales. Y es aquí el gran miedo que tiene el dominicano y sobre todo el capitaleño en Santo Domingo de andar en las calles. Y no importaba, yo hablaba esta mañana en planificación urbana, en la que intentábamos plasmar normativas de planificar la ciudad para tener esa ciudad de los famosos 15 minutos de caminar, de ir andando, de usar la bicicleta, de usar la patineta, y sin embargo por normativas de planificación urbana cumplíamos muy bien. Sin embargo, la gente seguía con el terror y el miedo de hacer uso de ellas. Fíjense que en el Distrito Nacional, de ese porcentaje de siniestro vial en República Dominicana, solamente en el Distrito Nacional el 9%. O sea, de la gran cantidad de siniestros en la República Dominicana completa, el 9% se desarrollaba en el Distrito Nacional. 25% de todos estos siniestros son en vehículos y 44.5% son en motocicletas. Uno de nuestros sistemas de transporte público de mayor uso es un sistema que llamamos allá el motoconcho, que es un sistema motorizado en el que tú llevas un pasajero en la parte posterior. Esas coaliciones que se dan se generaban el 80% de nuestras vías, y aquí el gran número que sigue generando la alerta de por qué tuvimos que parar de hablar de movilidad y empezar a tratar la seguridad vial. Otro dato importante es que cuando veíamos y analizábamos los horarios de estos siniestros, todos se daban, o la mayoría se daban, sábados y domingos y lunes. Sobre todo el sábado y el domingo, que es el día que más la familia anda en las vías para hacer uso de los espacios públicos, de los parques, de la ciudad como tal, generaba todavía mayor incertidumbre. Y como último recurso, en la gráfica de la izquierda, más del 40% de estos siniestros se daban con personas a pie, es decir, en el peatón, que colisionaban contra ellos. Es aquí el gran factor por el que empezamos a tomar acción y a hacer proyectos luego de que fuera aprobada nuestra ley de movilidad, en el que establecía un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Nosotros ahora asumimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos dice que el límite de velocidad debe ser de 50 kilómetros por hora. Y empezamos a trabajar y a hacer las mediciones correspondientes en los diferentes puntos más trágicos, por así llamarlos, de nuestra ciudad, en el que podíamos contabilizar cómo reducir esos 10 kilómetros por hora podría generar una reducción de estos siniestros. Ya vamos viendo esa reducción, lo estamos reduciendo en aproximadamente un 2%, y empezamos a ver a la gente a confiar en ese paso de no tener miedo a hacer uso del espacio público para caminar, de la bicicleta, para comunicarse y asistir a los diferentes espacios. Esto acompañado de todo un mapeo para que estas políticas de reducción de velocidad puedan darse, en la que no solo interviene la municipalidad, sino que también necesitamos el apoyo del gobierno central, incluso de las instituciones que rigen como tal el transporte. Y se ha ido desarrollando todo un marco que incluso se extrapola a nivel nacional, partiendo desde nuestra ciudad, en la que se establece ya una modificación a la ley para que podamos obtener esos 10 kilómetros por hora que estamos bajándole al límite de velocidad,
con números palpables. Como decía muy bien mi compañero ahorita, sin datos no hay diagnóstico, y todo esto es lo que nos ha generado la alerta, acompañado de diferentes proyectos que hemos realizado para también poder, ya estamos terminando, para también poder comprobar que realmente reduciendo la velocidad y haciendo los ajustes adecuados en los espacios en los que la gente camina, era más viable para que se pudiera incentivar la movilidad. Y entre ellos utilizamos unos proyectos de urbanismo táctico. Voy pasando rápido simplemente para presentar las propuestas, en la que en intersecciones muy complejas se analizaron, se identificaron los diferentes tipos de situaciones que se presentaban en ellas, y con urbanismo táctico, por un asunto de recursos y de que sea un método de probar con un prototipo probatorio, pudimos ejecutar, y debo decirle que todas estas modificaciones que se hicieron a nivel de urbanismo táctico, y aquí vemos la ejecución, iniciaron en el año 2021, ya llevamos 4 años y siguen siendo urbanismo táctico. Como bien saben todos, el urbanismo táctico debe ser algo que es temporal, que luego va a pasar a ser formal. No lo hemos podido modificar a formal, se ha quedado se ha quedado en urbanismo táctico por la acogida que ha tenido la gente para poder tener el espacio necesario y la seguridad para poder hacer uso de la movilidad sostenible. Por último, dejarle con esta frase de Elvig, que nos decía que si el gobierno quiere desarrollar un sistema de transporte vial en el cual nadie muera o sufra una discapacidad permanente, la velocidad es el factor más importante que debe regular. Y eso, a partir de esta premisa, es que hemos podido desarrollar todo nuestro trabajo de movilidad sostenible, y sobre todo la hemos redirigido para poder buscar una mayor seguridad de ese peatón que quiere andar en las calles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Tu turno cuando quieras, como director general de Madrid Urban Mobility Green. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al foro por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, y gracias a todos ustedes por su presencia aquí, que no es fácil a la hora en la que se celebra esta mesa redonda, ¿no? Se me había sugerido hablar sobre tendencias de movilidad, esto da para mucho, así que voy a intentar hacerlo en 5 minutos y voy a expresar desde mi experiencia más en el municipalismo, y aprovecho para saludar al concejal de urbanismo de la maravillosa ciudad de Santander, con permiso de la de San Sebastián, que está aquí presente, y ahora en este ecosistema que se ha creado, que se llama Madrid Green y Urban Mobility Lab, de colaboración público-privada, y aprovecho también para saludar a mi compañero Emilio Prous en la organización. Si tuviera que pensar en 5 topics que tienen que ver con las nuevas tendencias de movilidad, yo a día de hoy diría los siguientes. Primero, la trascendencia de la planificación. La planificación es muy importante. Lo ha dicho muy bien José Alfonso, basada en datos técnicos y objetivos. Hoy el 95% de las ciudades de España no tienen un plan de movilidad sostenible que refleje lo que ya está pasando en sus ciudades. Es muy importante repensar la ciudad con lo que está ocurriendo, sobre todo en temas como la multimodalidad. 2. Hay una transformación absolutamente disruptiva del concepto del espacio urbano, y lo va a haber todavía mucho más en el futuro. En mi opinión, se va a acabar, y pronto, la separación entre lo que es calzada, acera, calzada para bicicletas, calzada para patinetes, calzada para el bus. Hay experiencias ya, algunas de ellas conocidas, como puede ser los bus BAOS o con otro tipo de sistemas inteligentes de infraestructuras, pero cada vez se va a entender menos
el espacio público como un sistema rígido, y habrá lugares en los que en un momento dado a lo largo del día se utilicen como aceras, otros se utilizarán para los taxis, en otros momentos cambiará el sentido de circulación, y los ayuntamientos tendrán que ser lo que verdaderamente van a tener que ser, gestores de un bien muy escaso que es el espacio público. Hasta ahora eran sobre todo gestores del tráfico. Ahora tienen que ser gestores de activos y diseñar de una forma absolutamente dinámica e inteligente cómo funciona el reducido espacio cada vez más tensionado que van a tener en las ciudades. Lo decía también, y lo decía muy bien Olaz, con algunos de los ejemplos que nos ha puesto de las bicis y la confluencia con otro tipo de usos. 3. Yo creo que la tendencia que ya estamos viendo de sobreregulación o superregulación, como lo quieran llamar, va a ser todavía muchísimo más creciente en los próximos años, ¿no? Hemos aspirado y hemos hablado en foros como este muchas veces de la multimodalidad, pero lo cierto es que la multimodalidad nos ha desbordado y hemos empezado a regularlo por cachos. Regulamos los de la VTC, luego lo volvimos a regular porque no había salido del todo bien. Algunas ciudades han regulado los patinetes, otros están empezando a regular otro tipo de servicios, por ejemplo los de la logística. En el vehículo privado hemos visto una gran transformación. Empezamos regulando el vehículo privado por cuestiones de tipo social. Hoy vamos a hacer el aparcamiento para residentes cuando antes era de rotación solo, las ordenanzas limitadoras de aparcamientos. Ahora utilizamos el criterio ambiental, no el social. Vamos a hacerlo en función de cuánto contaminan o con las zonas de bajas emisiones. Y pronto lo vamos a hacer con criterios de otro tipo. Por ejemplo, el industrial. Ya se empieza a hablar de coches pequeños, vehículos grandes. Acabamos de escuchar esta semana lo que ocurre, esto ya con una dimensión mayor que la urbana, con los aranceles a los coches eléctricos chinos, que veremos dónde acaba esa película, porque en mi opinión no sé si nos estaremos pegando un tiro en el propio pie, dada la gran dependencia que tenemos del mercado chino para algunas de las grandes marcas y sobre todo el suministro de algunas materias primas, ¿no? 4. La logística. Ya sé que este es un tema muy concreto, pero es que para mí es un tema a día de hoy absolutamente crucial porque es un problemón. La logística hoy es un problemón en las ciudades y no va a mejorar de aquí al menos al corto medio espacio de tiempo, ¿no? Es un problemón que hay que abordar de una manera absolutamente holística. No van en soluciones parciales y se están haciendo cosas y muy bien, pero hace falta soluciones integrales que vayan desde crear nuevas infraestructuras. Aquí en Madrid hay una experiencia en la que nosotros hemos trabajado desde el Lab para la generación de hubs de movilidad. Espacios como, no sé si conocen el de Canalejas, en donde puedan confluir aparcamientos en rotación, residentes, micromovilidad, eléctricos, zonas para car sharing, etcétera, y haya también espacios para la logística, para la distribución de última milla, hasta soluciones mucho más virtuales y tecnológicas. Y 5, la ciberseguridad. No hablo de la digitalización, que ese es un proceso en el que ya estamos, ni del IoT, ni de cómo vamos a ir mejorando lo que es la circulación con vehículos conectados, que eso ya está empezando a funcionar. Todavía queda mucho trabajo pendiente en la parte de las infraestructuras físicas, es decir, la conexión con la infraestructura, y cómo pronto aparecerá también no solo el vehículo conectado, sino el vehículo autónomo, en el que habrá que tener otro tipo de consideraciones, incluso algunas de carácter ético. Pero la ciberseguridad, y aquí miro a mi compañera del Consejo de Administración del Banco CBNK, Berta Barrero, que desgraciadamente nos ha tocado a los dos en la Comisión de Riesgos, en el que todos los meses vemos o nos dan los inputs de todo lo que ocurre en materia de ciberseguridad, pero es que aquí ya no estamos hablando de la sustracción de un dato. Aquí estamos hablando de que en una sociedad enormemente conectada en nuestras ciudades, en el que haya capacidad por los malos de poder realizar ciberataques sobre los sistemas de conexión entre vehículos o entre vehículos e infraestructura, pues entramos en un problema de gran pérdida de la seguridad. José Alejandro nos contaba pues toda la importancia que se le está dando a la seguridad. Yo creo que este va a ser uno de los grandes temas del futuro, pero si tuviera que acotarlo todavía más,
Yo diría que la ciberseguridad que ahora está asentada en el sector empresarial, pronto se puede extender a sectores tan amplios como el de la movilidad, en los que la conectividad va a tener un papel fundamental. Creo que no me he extendido de tiempo, esto nos da un poco más de tiempo para el debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Pasamos finalmente a Cristina López, del Observatorio Metropolitano de la Movilidad. Buenas tardes. Gracias al Foro de Ciudades por la invitación al Observatorio de la Movilidad Metropolitana, y es un honor compartir mesa, y gracias a los asistentes porque, como decía Íñigo, esta hora es difícil. Quería hablaros sobre las 2 décadas que llevamos observando desde el observatorio la movilidad metropolitana. Brevemente, igual que Enrique habla de su libro, para presentaros el observatorio, porque alguno aquí presente a lo mejor no lo conoce. El año pasado hicimos el 20 cumpleaños y se inició en el 2003. Ahí se puede ver cómo hemos ido creciendo. Al principio fue una iniciativa de pocas autoridades de transporte público, junto con los 2 ministerios que sobre todo se centran en la movilidad, tanto al principio el de Transportes, Fomento, que ha ido cambiando de nombres, Medio Ambiente, que siempre nos han dado apoyo, cobertura y participan, junto con otras instituciones como puede ser la DGT, Renfe, INECO, IDAE, la Federación de Municipios y Provincias, etcétera. Bueno, pues y entonces desde el observatorio anualmente vamos recogiendo cuál es el estado de la movilidad en España. Elaboramos un informe que uno de los valores que tiene es que ya a lo largo de todos estos años pues se va creando una serie histórica de datos que vamos recopilando con una homogeneidad y luego que están contrastados. La fuente es directa de las autoridades de transporte y que se pueden descargar y se puede ver pues toda la evolución en nuestra página web. Entonces, en esa observación de la movilidad quería comentar 4 aspectos, 2 que creo que contribuyen y a lo largo de estas décadas han contribuido a una mejora de la movilidad y sobre todo en términos de movilidad sostenible, y otros 2 que lo dificultan un poco. Voy a empezar por cómo ha sido esa evolución de una forma breve y pinceladas como grandes titulares de cómo ha sido la movilidad en transporte público, también la movilidad activa, que es fundamental a lo largo pues, de estos años. Simplemente se puede observar como unas fluctuaciones de crecimiento y otras de decrecimiento que han ido acompañadas del momento también de la crisis económica del 2008, luego la crisis, sobre todo también la pandemia, que fue pues la gran grieta que rompió esa tendencia positiva. O sea, podríamos distinguir desde que empezamos una etapa positiva hasta el 2007, empezó a decrecer en 2008, se fue recuperando hasta el batacazo del COVID, y que ahora pues todavía, como en el observatorio llevamos un decalaje de datos con 2 años de diferencia, pues ahora tenemos datos de 2022 que se ve que ya se empieza a recuperar, y estamos con un pequeño avance del año 23 que saldrá en el informe de este año. Lo que sí, la demanda ha sido creciente tanto en viajes en autobús, tanto buses urbanos como interurbanos, y también en modos ferroviarios. Ese dato es muy positivo. O sea, tenemos una red de transporte público en la mayoría de las áreas metropolitanas españolas de mucha calidad, de mucha diversidad, y que tenemos que ver esa mejoría a lo largo del tiempo y que también vamos a ver luego en la oferta. En el reparto modal todavía, como decía José Alfonso, nos queda mucho por hacer,
Aquí simplemente nosotros distinguimos áreas metropolitanas grandes, hablamos de áreas metropolitanas, que no es exacto el concepto al geográfico que tenemos. El área metropolitana es el ámbito de actuación de la Autoridad de Transporte Público. Entonces, a partir de 1 millón son grandes, entre 1 millón y 500.000 son medianas y luego tenemos las pequeñas. Los comportamientos en movilidad son diferentes, el reparto modal es diferente dependiendo en qué área nos encontramos. Por ejemplo, en las áreas pequeñas la movilidad es más activa. Sin embargo, en las áreas metropolitanas grandes, pues se ve que la utilización del transporte público es mayor que en las otras. Y sin embargo, las medianas, pues es donde se utiliza más el coche. O sea que ahí también había que focalizar cómo enfocar las políticas para disuadir la utilización del coche en las áreas medianas. Esto sería como un resumen de ese reparto modal que también no solo cambia dependiendo del motivo del viaje, porque la movilidad obligada es la más complicada de resolver por esa rigidez y, sin embargo, si nos fijamos en otros motivos, como puede ser ocio, compras, pues ahí hay una facilidad de elegir otros modos de transporte más sostenibles y también se puede observar que cambia el reparto modal dependiendo en qué parte de la ciudad estemos. En la ciudad capital los modos son más sostenibles que si nos vamos a coronas más alejadas de lo que es la ciudad. En cuanto a la oferta, pues también es positivo, ha sido creciente tanto en líneas de autobús, crecimiento de vehículos y lo mismo en modos ferroviarios. O sea, ahí he puesto, no desde el principio, sino desde el 2013 al 22, pues ha sido un crecimiento positivo en ambos modos. Y sí que me quiero centrar en cómo ha sido el esfuerzo de las autoridades de transporte en materia de renovación de la flota y en mejora de la tecnología del motor, porque esto sí que tiene una trascendencia en las emisiones, en la mejora de la eficiencia y en la descarbonización del transporte. Todavía queda mucho por hacer, sobre todo en autobuses interurbanos, porque no tenemos la tecnología adecuada para una autonomía como puede ser la eléctrica, que sí puede dar un buen servicio en ámbito urbano, pero sí que vamos viendo que el diésel en ámbito urbano disminuye y van ganando, y esto es de datos del 22. Si viéramos del 23 sería mejor y del 24 sería todavía mejor. Todavía en ámbito metropolitano nos queda por hacer. También en materia de bicicleta, Olachi ha comentado, nosotros tenemos también una dificultad que a veces no nos dan los datos segregados o sea, la movilidad activa del reparto modal incluye movilidad peatonal y ciclista y entonces pues a veces no podemos distinguir bien cuál es el porcentaje de cada uno. Pero sí, como titular, ha crecido la utilización de la bicicleta en España de un modo significativo, queda mucho por hacer. Y también un dato positivo es que ha crecido en la movilidad obligada, que es la difícil. También desde hace relativamente poco han aparecido unas nuevas formas de movilidad que suele ser movilidad compartida y movilidad eléctrica, y esto es positivo. Voy rápido. Pero la oferta es muy diferente según estamos en ciudades grandes que tienen muy buena oferta y sobre todo de casi todos los modos. En las medianas hay poca y en las pequeñas prácticamente es inexistente. Esto es un poco como es la distribución de las distintas formas. Y otro avance significativo, dado nuestro sistema territorial y las características de los municipios españoles, es todo el desarrollo que se ha producido en el transporte a la demanda. Son iniciativas y experiencias muy positivas que responden y dan soluciones en zonas urbanas de baja densidad y sobre todo en zonas rurales de baja densidad y que están dispersas. Entonces, bueno, hemos hecho un estudio en el observatorio el año pasado sobre el transporte a la demanda, experiencias españolas que recomiendo también.
Un dato que no ayuda en absoluto es que sigue creciendo el número de vehículos, de coches en las ciudades españolas, y luego también tampoco es positivo que la edad media de esos vehículos es bastante elevada, sobre todo también con respecto a la media europea. ¿Qué pasa con la descarbonización de esos coches? ¿Cómo es el estado actual? Pues todavía coches eléctricos son muy pocos, híbridos no enchufables, si veis ahí las cifras son insignificantes con respecto a la totalidad de los coches, y también en una monografía que hicimos para ver cuál era el estado inicial de las zonas de bajas emisiones en España, vimos que la distribución en España de esa movilidad eléctrica o de los coches según el distintivo ambiental pues era muy desigual. Madrid y Barcelona a lo mejor pueden tener un poco más de vehículos más limpios, pero el resto de España la situación es bastante negativa. Y luego otro factor que no ayuda es la dispersión no solo de la población, que cada vez se va a zonas más periféricas o del área metropolitana, sino también de la concentración de la actividad, del empleo, que también se mueve hacia afuera. Aquí está un ejemplo de Madrid, de la encuesta del 18, donde se ve cómo población e empleo se van hacia la periferia. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer de cara al futuro? Pues de cara al futuro, en el 2030, por lo menos ya desde Europa nos vienen marcando una hoja de ruta que no solo es el 2030, sino también el 2050, con una serie de objetivos que hay que cumplir y que por ahora los deberes no están hechos y resulta difícil, porque aquí también he traído algunas, no sé qué ha pasado, ya, perdón, sí. Algunos hitos que tenemos que cumplir tanto en España de cumplir las zonas de bajas emisiones, de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan planes de movilidad sostenible y otros muchos de reducción de emisiones, y vemos que es bastante difícil y que nos queda mucho por avanzar. Decía José Alfonso que la tecnología por sí misma no va a cambiar, lo que tenemos que cambiar son los hábitos de movilidad, y realmente pues ahora se van dando condiciones de mejora que hemos podido observar del transporte público, la aparición de otras formas de movilidad, una movilidad más limpia, y entonces pero redunda en una decisión personal e individual de cómo nos movemos cada día, cotidianamente, y cómo intentar, en la medida en que se pueda, ir cambiando esas conductas y invertir la pirámide de movilidad. Ya termino. Gracias. Bueno, muchas gracias en realidad a todos los ponentes por haberse pues fijado al tiempo establecido. Tenemos unos minutos. No quiero hacer ahora mismo una recopilación de todo lo que se ha hablado aquí. Queda claro en todo caso que la planificación es importante, y para eso, ya lo apuntabas también, Alfonso, necesitamos sobre todo datos. Quizás hoy es el momento, o estamos en uno de los momentos donde más acceso tenemos a datos, ¿no? Y más capacitados estamos para bueno, pues tomar decisiones informadas, para planificar. No obstante, estamos viendo, y quiero preguntar al panel sobre su percepción. Al final, las decisiones sobre cómo planificamos el transporte en la ciudad tienen mucha influencia política, ¿no? De la misma forma que estábamos viendo cómo la movilidad va aumentando o disminuyendo según momentos puntuales, también estamos viendo, ¿o qué os parece, si determinadas políticas que antes bueno, pues eran defendidas por políticas de todo signo, ahora de alguna forma también se están viendo influidas, y si eso es una amenaza para conseguir esa movilidad sostenible que queremos en esta visión. Tenéis 3 micrófonos ahí, creo que es mejor que os organicéis vosotros, y si no voy a mandar a alguien.
Íñigo, por ejemplo. Yo es que de política no sé nada ya, Juan. No sé si he entendido bien la pregunta, aunque creo entender por dónde va. Bueno, yo, evidentemente, la política no influye un poco, la política influye al 100%. Es decir, al final uno puede tener muchos datos sobre lo que es bueno o no es bueno y tener un sustento técnico, pero la decisión es 100% política, porque las decisiones de movilidad en entornos urbanos son desde luego políticas, y ahí el ayuntamiento pues tiene, yo no diré que el 100%, pero casi el 100% de las tomas de decisiones, ¿no? Algunas influenciadas por legislaciones nacionales, pero sobre todo en los ayuntamientos. Si a lo que te refieres es que en determinados ayuntamientos, fundamentalmente, hay algunas formaciones políticas que están más de acuerdo o más en desacuerdo con determinados modos de transporte, pues esta es una realidad, ¿no? Pero lo decía muy bien Olas cuando hablaba de las bicis, ¿no? Este es un problema que está surgiendo ahora. En algunos ayuntamientos hay quien considera que la bici tiene que tener su espacio, pero que en determinados lugares hay que seguir manteniendo un carril de circulación para el vehículo privado, porque provoca otro tipo de problemas, como puede ser el de los atascos en determinadas horas del día, ¿no? Es curioso porque yo tenía acceso hace muy poco, colaboro con Llorente y Cuenca, habían hecho un estudio durante un año en diferentes modos de transporte en 5 grandes ciudades de comunicación social, de escucha en las redes sociales, esencialmente en X, en Twitter, ¿no? Y curiosamente, en el que se abordaban desde las cercanías, los rodalíes, los patinetes, las peatonalizaciones, etcétera, curiosamente la bicicleta era con amplia diferencia el modo de transporte que más ruido social estaba generando en todas, con independencia del color político. Y esto es porque la necesidad de un espacio reservado para la bicicleta en muchos lugares genera y colisiona gravemente con lo que trataba yo de explicar de la falta de espacio público que empiezan a tener las ciudades para poderlo meter todo, ¿no? Con los patinetes pasó exactamente igual, y aquí hemos ido regulando un poco cuando han ido pasando las cosas, ¿no? Aquí en Madrid, desgraciadamente, hubo al comienzo de todo un accidente en una acera, y eso ha hecho pues que se regulara ya también, por ejemplo, el cómo concesionar el uso de esos patinetes. En fin, la respuesta, me he enrollado demasiado, la respuesta es sí, claramente la decisión política. No hay unanimidad en las diferentes ideologías políticas sobre las bondades de los diferentes modos de transporte, no la hay, y por tanto mucho menos en cómo abordar algunos de los problemas de los modos de transporte. De hecho, la movilidad es hoy por hoy una de las herramientas de confrontación política más importantes que hay a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Pero bueno, aquí tenemos una persona que trabaja en un ayuntamiento, con lo cual ella sí que es política. Por alusiones es esto. Bueno, yo os voy a contar el caso que vivo yo en primera persona en Donosti. Es verdad que la movilidad es un factor de confrontación política, sobre todo porque la movilidad es un tema muy ciudadano. Todos tenemos dentro un concejal de movilidad, exactamente igual que un entrenador de fútbol. Todos sabemos qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Es una conversación muy fácil de cualquier barra de bar, y es una conversación que da mucho brillo en un pleno, porque es fácil de entender, la pelea es fácil, la dialéctica es sencilla. Pero es curioso lo que pasa en San Sebastián. Hemos cerrado, os comentaba antes, un eje principal de la ciudad en un momento de oportunidad por una obra ferroviaria que se está haciendo en el centro. Y la bronca política no viene por el hecho del cierre de esa calle. Todos estamos a favor de que vamos a ganar un espacio peatonal maravilloso. Ahí no hay duda. Ahora, la bronca es en cómo organizamos el tráfico que hemos sacado de esa calle. Si hemos hecho bien haciendo el cambio de sentido, si no, criticamos, no damos soluciones. Bueno, es verdad que es un elemento de confrontación muy fácil,
Pero fijaos, no hemos ido en este caso por lo menos no se va a la raíz del problema, que es el cierre de esa calle, nadie lo discute. La peatonalización ideal. Vamos a ganar una plaza central en Donosti que no nos imaginamos, todos de acuerdo. El problema es si esta calle tenía que haber sido para aquí o para allá. La estrategia y la planificación. Cuando hemos aprobado el plan de movilidad urbana sostenible en Donosti ha sido como quitarnos, yo por lo menos lo he sentido como quitarme un peso de encima. Ya tenemos una planificación, una estrategia, un diagnóstico de la ciudad, unos datos que lo avalan, que nos van a llevar, nos marcan el camino de toda la legislatura. La bronca política, claro que la va a haber, siempre, en cualquier ámbito, más en el de la movilidad. Pero tenemos un plan aprobado por mayoría absoluta en el ayuntamiento, con un gran proceso de participación con la ciudadanía, que nos va a llevar. Bronca inevitable, pero yo creo que no hay otro camino. El plan, la estrategia, los datos y avanzar en la política en la que creemos de movilidad activa, peatonal, transporte público, bicicleta, por ahí vamos. Gracias, Olatz. José Alfonso. Bueno, hay una cosa que estoy de acuerdo con Íñigo. Por desgracia, la toma de decisiones en el modelo de movilidad está muy contaminado por la política, cuando creo que estamos perdiendo la perspectiva de que se está hablando de salud pública y de medio ambiente. Estamos hablando de cosas muy serias y no de un berrinche o de una discusión de barra de bar, como decía Olatz. Yo, en este sentido, lo que vengo a tratar de poner encima de la mesa, sobre todo que mi experiencia profesional viene del ámbito municipal, antes de estar en el ministerio formaba parte del equipo técnico de la empresa de transporte urbanos de Valladolid, fuimos quienes diseñamos una amplia red de carriles bici, y lo que nos dábamos cuenta era que toda la disputa política y todo el berrinche tenía una caja de resonancia sobre aquellos que eran minoría en el modelo de movilidad, y de ahí en mi presentación que traía el reparto modal de las principales ciudades para decir, ojo, que el vehículo privado es un elemento minoritario y que estamos en un modelo de movilidad donde la sociedad está demandando cambios y tenemos evidencia sobre los datos, no sobre opiniones o subjetividades. En el año 2023 se han llegado a vender más de 1,2 millones de bicicletas, mientras que las matriculaciones de coches han sido de 950.000 aproximadamente. Es decir, tenemos un cambio en la mentalidad de la sociedad que nos invita a que esa toma de decisiones no sea política, sino sobre la objetividad de los datos que disponemos, y por eso es necesario tener esa información para demostrar que estamos en pro del interés general. Muy bien, pues muchas gracias. Quisiera que Luis Alejandro, ¿no?, con esa mirada, ¿no?, de una ciudad que, bueno, claramente tiene sus propios problemas. Quizás estamos hablando de momentos distintos, ¿no?, pero ¿cómo tú percibes precisamente que también está generándose ese cambio, ¿no? Sí, mira, yo de hecho quería compartir con ustedes que desde el punto de vista de nosotros, de la ciudad del Caribe, lo veíamos como una mesa de tres patas, en la que tampoco lo podíamos sacar de la ecuación, haciéndolo todo preponderante al ciudadano, a la bicicleta y al sistema, sino las políticas también son importantes y muestran una visión de Estado y de nación a lo largo del tiempo. Pero es importante que sea consensuado y que sea un integrante más de esa mesa y no que sea simplemente quien dirige la mesa. Como muy bien decían, hoy en día la información es poder y todos tenemos la información. Entonces, la planificación y las estrategias son importantes, contando con las políticas públicas que nos plantean nuestros políticos. Entonces, creo que al final cada quien tiene sus intereses. Y así como están los políticos, están los de la sociedad, pero están también a lo mejor, y podemos seguir integrando cosas, lo de los empresarios de la movilidad, el del vehículo, el que vende la bicicleta, o sea, cada quien tiene también sus intereses que posiblemente en esa mesa
cada quien intentaría jalar para su lado. Yo creo que lo importante es consensuarlo y que sea un integrante más de la mesa y no simplemente el líder y el que manda en esa mesa. Muchas gracias. Cristina, no sé si tienes ahí el micrófono, sí. Sí, no, que adelante. Sí, yo también querría añadir la importancia en la planificación de que no sea sectorial, sino que yo creo que venimos arrastrando que la planificación, por ejemplo, urbanística ha ido un poco a las espaldas de la planificación de la movilidad y muchas veces no se trata de construir más infraestructuras o de mejorarlas, sino de que vaya compasado con esos desarrollos urbanos, de cómo es la movilidad en las distintas zonas, controlar también esa dispersión de la actividad, que vaya, y también dar soluciones en esa movilidad cotidiana obligada de ir al trabajo, pues que sea posible hacerla en modos alternativos distintos al coche, que en muchos casos no es posible o no es competitiva. Entonces sí que apuntar una mayor sinergia entre la planificación urbanística con incluso de otros, con la planificación de la movilidad, que se ha dejado atrás. Yo creo que cada vez se insiste más y se tiene más en cuenta, pero tenemos esa herencia que nos ha distorsionado. Muchas gracias, Cristina. Bueno, a modo de cierre y terminando de hablar de mi libro, una frase de Sir Colin Buchanan respecto precisamente del territorio, y ahora que hablamos de urbanismo, no lo hemos dejado de hacer en ningún momento. Nos dice que el territorio es el bien más preciado de un país, de una nación, después de sus gentes, y que no debemos comprometerlo por intereses particulares o particularistas y desde luego no por situaciones del momento que solo benefician a algunos y no al interés general. Muchas gracias y damos paso a la siguiente sesión. Gracias.